Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, el Mesías, 1 Corintios 13, versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cuando fui conocido. Se está refiriendo a la venida del Mesías. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a ver Mateo 22, versículo 34. El título es ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar el Mesías a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, de la Torá, de los mandamientos, preguntó para tentarle diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yahshua HaMashiach, Jesucristo, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos tira a Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Fíjense en que el tema de amar al prójimo ya estaba escrito en el antiguo mandamiento, en el antiguo pacto, pero en el versículo 39 de Mateo 22, cuando dice: y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús estaba diciendo directamente Levítico 19, versículo 18. Por eso la importancia de el amor. El amor es un don. Algunos dicen que hay 9 dones, otros que hay 11, pero aquí lo encontramos al amor como un don. Lo compara con las profecías y con las lenguas, y con la fe y con la esperanza. El versículo 13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Podemos guardar todos los mandamientos, podemos vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres, pero si no amamos al prójimo, nada somos y nos vamos a perder. 1 Corintios 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versículo 2. Porque al que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Por eso es necesario que en cada congregación haya profetas o haya gente con el don de profetizar. La asamblea, Kehilá en hebreo, o lo que es conocido como iglesia. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la congregación reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? 1 Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Uno de los toques de trompeta era para prepararse para la batalla. El toque de trompeta tiene 3 toques. Uno era para prepararse para la batalla, el otro para convocar a la asamblea, o convocar a la congregación, perdón. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la congregación. Los dones son entonces para edificación de la congregación, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlas. Dice, porque si oro en lengua desconocida, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la congregación. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, decía el apóstol Pablo. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Aquí está aclarando que hablar en lenguas en la iglesia, si no hay intérpretes, de nada sirve. Por eso en la iglesia no corresponde, cuando alguien habla en lenguas, hablar en voz alta, porque termina interrumpiendo a la gente y la gente no entiende y no escucha al predicador. Los que tienen el don de lenguas en la iglesia deben tener también dominio propio y hablar en voz baja, porque están hablando misterios con Dios y ni siquiera el de al lado lo puede entender. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, y vamos a ver que cita a Isaías 28, versículo 11 y versículo 12. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán.
dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía es por señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando alguien está profetizando dentro de una congregación, la señal es para la congregación, para los creyentes. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Elohim, a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El orden de la reunión de la congregación, un subtítulo dentro del capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lenguas? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Siempre tiene que haber un intérprete cuando hay alguien que habla en lenguas en voz alta, si no, debe hablar en voz baja y para sí mismo. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Cuando escuchamos en las congregaciones que hay gente que habla en lenguas en voz alta, no sirve de nada para la congregación, porque la congregación no entiende si no hay intérpretes. E intérpretes de lenguas hay muy pocos, desgraciadamente. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar a la mujer en la congregación, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Vemos otra vez como la Biblia en el Nuevo Pacto declara y reconoce que el Antiguo Pacto está vigente, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Amén.